nosotros pensamos en los sufrimientos de Cristo, pero por una razón un poco ilógica, hablamos de los sufrimientos de Cristo, pero no consideramos nuestro sufrimiento como algo que venga de parte de Dios. Hablamos de sufrimientos que Cristo tuvo, hablamos de sufrimientos que Cristo tuvo que pasar, sufrimientos que Cristo tuvo que vivir, pero cuando repensamos nuestra vida de forma natural, lo que queremos es que nuestra vida esté todo lo posible fuera del sufrimiento. Y eso es algo casi común en cada uno de nosotros. Nadie quiere pasar por una situación, nadie quiere pasar por una prueba, nadie quiere pasar por un sufrimiento, porque cuando estamos en el sufrimiento entendemos cuál es realmente nuestra fragilidad natural. Ese es el gran problema, porque podemos pensar, bueno, cuando uno es joven piensa que nunca se le va a caer el pelo y después te visita la gran realidad. Piensas también que nunca se te va a arrugar la cara. Cada vez, ay mamá, cada vez compramos más cosas para ponernos. Inevitablemente, queridos hermanos, el sufrimiento es parte de lo que nosotros vivimos cada día. Por eso hay una enseñanza en esta tarde. Y la enseñanza es esta. Los sufrimientos del siervo no fueron un accidente histórico, sino el diseño soberano del Padre para pagar nuestra deuda penal. Yo sé que está un poquito largo, pero lo voy a explicar. Cuando pensamos en Jesús, no podemos pensar que Jesús fue a la cruz por un accidente. No podemos decir, bueno, de momento Cristo tenía la intención de mostrarle a otros y darle un ejemplo moral de cómo debería ser alguien que lo siguiera. No, todo era un plan bien diseñado desde antes de la fundación del mundo. Todo estaba estrictamente cronometrado para que Cristo fuera a la cruz en el momento indicado, por los propósitos indicados y tuviera la dosis de sufrimiento que se necesitaba para expiar nuestra culpa, para expiar nuestra deuda penal. ¿Entienden la frase deuda penal? Es que delante del tribunal de Dios, cada uno adquiere una deuda por sus desobediencias para con Dios. Por sus desobediencias. Pero Cristo vino a salvar, Cristo vino a cambiar, Cristo vino a pagar esa deuda por ti y por mí. Pero yo quiero tomarme un minuto para que pienses en algo. ¿Has pensado alguna vez que quizás el sufrimiento que te ha visitado en tu vida es parte del plan de Dios para acercarnos a Él? Porque cuando pensamos en el sufrimiento de Cristo, agradecemos a Dios. ¿Cuántos están agradecidos por el sufrimiento de Cristo? Amén. Cuando pensamos en el sufrimiento nuestro, no lo queremos. Pero pocas veces pensamos que Dios ha diseñado un plan donde tú y yo estamos y quizás hay una dosis de sufrimiento que Él ha permitido para nosotros para que tú te acerques a Él. Y tú puedes decir, bueno, pero óigame, qué cosa más dura la de este Dios. Pero tienes que pensar, si Dios en su misericordia no dejara que algunas cosas te visitaran para que te acercaras a Él y te dejara en tu propia naturaleza pecaminosa, tú irías directamente al infierno sin ninguna posibilidad de cambio. Inclusive, algunas ocasiones en la vida necesitas el sufrimiento para despertar a realidades espirituales donde estás dormido. Necesitas algunas dosis de sufrimiento para entender que necesitas buscar más de Dios, acercarte más a Él, para que entiendas que Dios es real en tu vida. Porque ¿sabes lo que pasa con muchos cristianos? Que piensan que Dios es un pensamiento. Dios es una idea. Dios es parte de nuestro lenguaje. Hablar de Dios y pensar en Dios es algo lejano para cada uno de nosotros. Dios no tiene nada que ver con las cosas cotidianas. No tiene nada que ver Dios con lo que voy a comer esta semana. Sin embargo, la palabra dice que solo Dios es el que puede proveer lo que tú necesitas. Dios no tiene nada que ver con tu trabajo.
Mi trabajo es mi trabajo y Dios es Dios. Y las cosas de Dios son para la iglesia, pero mi trabajo es algo aparte. Y sin embargo, es Dios quien te da la fortaleza, es Dios quien te da la fuerza, es Dios quien te da la salud para que tú puedas estar en pie y puedas hacer las cosas que realmente te interesan. ¿Has pensado alguna vez que si estás pasando hoy por una situación de sufrimiento, a lo mejor no es una casualidad ni es un castigo de Dios porque Dios es tan malo y está tan enojado contigo, sino es un gesto de amor y misericordia para acercarte a Él? Deberías pensar en eso. Porque cuando leemos Isaías 53, nos encontramos a un Dios que ofreció una salvación a través del sufrimiento. Y el sufrimiento Cristo lo entendió como un camino, ¿para qué? Para el pago de una deuda penal. Y fíjense que Cristo nunca se resistió al sufrimiento. Cristo conscientemente, pues tampoco es que como en estos días ustedes saben y estamos orando por Pablo y por Abel y demás, una de las cosas que han ocurrido son varios accidentes en estos días con algunos de nuestros hermanos y han sido operados y todo eso. Y una de las cosas que me llama la atención es que hay un momento donde te administran en medio del dolor una anestesia y caes como muerto para poderte reconstruir, ¿verdad? Bueno, muchas veces no entendemos que Jesús fue allí sin anestesia, sin pausa, a enfrentar totalmente el sufrimiento por ti y por mí. Por eso, en esta tarde hay 3 cosas de este pasaje que nuevamente quiero hablar de él y estoy hablando esta semana de esto porque a partir de hoy voy a empezar a predicar cosas que voy a predicar en Honduras. Así que lo siento por Katia y los hermanos que van a viajar conmigo porque van a volver a oír el sermón. Y es que estoy predicando lo que vamos a predicar en Honduras porque la vida es muy corta. Y yo nunca quiero que en mi iglesia se pierda ninguna palabra que Dios me dé a mí por predicarle en ningún lugar. Yo lo voy a predicar aquí y después lo que predique allá lo voy a volver a predicar aquí. Yo voy a la iglesia de Deni y predico allí y después vengo y lo predico aquí. Porque quiero que mi iglesia sea alimentada por las cosas que Dios me da para la iglesia. Así que hay 3 elementos que nosotros no podemos olvidar de este pasaje. El primer elemento aparece en los versículos del 1 al 3. Quiero que lo lean conmigo. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Nadie. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Uno solo. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Bueno, la verdad es que muchas veces cuando leemos esto pensamos que está hablando de Jesús, ¿sí o no? Está hablando de Jesús, pero también está hablando de nosotros, Está hablando de ti, de mí, de la manera en que nosotros nos comportamos y asimilamos a Jesús muchas veces en nuestra vida. Yo creo que cada uno de nosotros es un buen ejemplo de alguien que ha desechado, ha despreciado y ha tomado en poco a Jesús en algún momento de su vida. Por eso, el primer punto en esta tarde, y algo que no podemos olvidar de este pasaje, es que Dios entiende y ve la verdadera condición del hombre y el rechazo que muchas veces le damos ¿a quién? Al Señor Jesús. Así que, inocentes ni uno. Salvados por la sangre de Jesús. Y fíjense que el texto en el versículo 3, casi al final, dice como que escondimos de él el rostro. Volteamos la vista, miramos hasta otro lado. ¿Cuántas veces has visto la Biblia y has mirado para otro lado? Has escuchado la alabanza, has mirado para otro lado. Has visto a los cristianos, mirado para el otro lado. No te interesa seguir a Jesús. ¿Por qué? Por tu condición natural sin Dios. El profeta está allí delante de la presencia de Dios y está escuchando palabras que hablan
de lo que nosotros sabemos que la Biblia enseña como depravación completa. La Biblia dice, no hay bueno ni uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien vaya a favor de Él. Todos se desviaron de uno. Cada cual, ¿qué dice? Se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Así que la depravación en cada persona humana es total. La ceguera espiritual es completa. El hombre natural en su caída es incapaz de ver la gloria de Dios en Cristo Jesús. El problema es tan serio que no te puedes salvar, no puedes salvar a nadie y ni siquiera después de ser salvo te puedes mantener agradando a Dios si no estás conectado con Él. Fíjense si el problema es verdaderamente serio. El pecado nos aparta de la presencia de nuestro Dios. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema es que no sucede de la noche a la mañana. El pecado es tan, pero tan horrible que no sucede de la noche a la mañana. Nadie se levanta por la mañana y dice, voy a hacer apostasía. Se estira y dice, no, yo voy a ser un apóstata hoy. Me voy a levantar aquí y voy a matar 4 cristianos. A menos que no esté loco. Normalmente los cristianos empiezan su caída siendo seducidos por sus propias pasiones, por la manera en que se alimentan, por la manera en que comienzan a mirar con sus ojos, lo que empiezan a recibir por sus oídos y lo que empieza a quedar en nuestra mente y en nuestro corazón. Hay 4 realidades que te quiero comentar con versículos bíblicos para que tú te entiendas mejor, porque a menos que tú entiendas tu verdadera condición no vas a volver a Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando no entendemos nuestra verdadera condición pensamos que podemos. ¿Para qué necesitamos de Dios? Orar es aburrido. Si de todas maneras yo puedo hacerlo. Dios sí está bien, le cantamos 4 alabanzas y seguimos nuestro camino, porque al final Dios lo sabe todo, Dios es omnisciente y yo solo tengo una vida y en esta vida tengo que hacer algo para mí, me lo merezco, así pensamos. Y lo que pasa es que el pecado es el asesino de nuestra propia naturaleza, de nuestra propia vida. El pecado a quien hiere primero es a mí. Al pecado el primero que rompe es a mí y al primero que ofende es a Dios. Ese es el asunto con el pecado. Mira, te quiero compartir 4 realidades de nosotros mismos para conocernos mejor. Primero, el pecado suele originarse en la tendencia a poner primeramente mis deseos y mi voluntad por encima de los propósitos de Dios. Ese es el problema con el pecado. ¿Cuándo comienza el pecado en tu vida? No cuando se ve la caída. Miren, y sepa esto, a nadie se le ve el pecado de primera intención. O sea, el pecado se nota y se ve cuando ya ha corrompido a la persona. ¿Por qué? Porque va en descendencia. ¿Y cuál es el problema? Comienza con esto. Voy a poner mis deseos primero que los deseos de Dios. Entonces alguien dice, no, pero tú eres pastor, a ti es fácil. ¿Tú crees que para mí es fácil? No hay fácil. El cristianismo no es fácil para nadie, ni siquiera para Cristo. Porque Cristo tuvo que entregar su vida. Y en esa forma entregamos nuestra vida nosotros cada día. Para nadie es fácil. Pero tenemos que buscar poner primero los deseos de Dios y sus propósitos antes de los nuestros. Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión y deseo. Ese es el gran problema. ¿Sabe dónde ocurren los adulterios? Primero, en la mente. Después, se ponen en práctica. ¿Sabe dónde ocurren los asesinatos? Primero en la mente. Después se ponen en práctica. Las grandes mentiras, ¿sabe dónde ocurren primero? En la mente. Después salen por la boca. Ese es el problema. Por eso Santiago dice, de tus propias pasiones. Segunda cosa que te puede ayudar, segunda realidad, que te puede ayudar a conocerte mejor. La rebelión no se trata de errores accidentales, sino de una transgresión consciente de la ley de Dios y de los principios divinos. O sea, aquí nadie es pecador por inocencia. Eso es irreal. Pues muchas veces decimos, bueno, pero esto es en la carne, imagínate. Quiero decirte, la palabra de Dios en 1 Juan 3:4 nos dice, todo el que comete pecado quebranta la ley,
pues el pecado es transgresión de la ley. Así que no puedes excusarte diciendo, yo pues cometí un error, hermanos, ¿no? Me fui para Cancún, con el dinero de la iglesia me fui para Cancún. Ahora cortan este pedazo en el YouTube y dicen, mira lo hizo el pastor en La Vega. Oiga, hay detractores por ahí, te pican un pedazo ahí y dicen, mira cómo... Y no, y hacemos un TikTok y nos vamos viral, ¿eh? Y entonces nos vamos para allá con el dinero y después vengo y les digo, cometí un error, hermano. No, no hay errores cuando se trata de la persona de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios ha hablado claramente a nuestras vidas. El pecado siempre es una transgresión, siempre es un desafío en contra de Dios. Tercero, tenemos una tendencia heredada que nos aleja de la santidad de Dios. Esa es otra cosa. Nuestra tendencia natural es alejarnos de la santidad de Dios. Hacemos una fiesta y si nos descuidamos, terminamos tomando tequila. Y emborrachándonos y primero somos compadres. Y después, tú eres mi padre. Y terminamos, tú eres mi enemigo. ¿No? Así como termina la fiesta. Pero ¿por qué razón sucede eso? Porque nuestra tendencia natural es alejarnos de la santidad de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que no hay nadie tan bueno que no necesite a Dios, ni tan malo que no pueda ser perdonado. Necesitamos venir a la presencia del Señor. Y por último, el pecado no es un asunto meramente privado. ¿Sabes cómo lo aprendí? Cuando David hizo su problema con Betsabé, su adulterio. Él dijo, esto es privado, aquí esto yo lo resuelvo aquí, normal. Todo el mundo está para la guerra, yo estoy en el terrado. Betsabé que venga. Y cuando salió embarazada dijo, no hay problema. Ella para su casa y yo para la mía. Y cuando se apareció el esposo dijo, no, tú para tu casa. Pero es que el pecado nunca es un problema privado. El pecado siempre es algo que afecta a mucha gente. Detrás de un pecado hay un nivel de afectación, primeramente, para con Dios. Segundo, para con tu familia inmediata. Tercero, para con tus amigos. Y por último, para con la sociedad. Si no, piensa por un momento. ¿Cuántas generaciones se afectan cuando un matrimonio se rompe? Primero se afecta a la pareja. Explotaron los suegros. Se rompieron los hijos. Si hay nietos, ni te los cuento. Y eso es verdaderamente el efecto pecaminoso del pecado. Por eso, queridos hermanos, hay una gran realidad. Isaías 59:2 nos dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro de Dios. ¿Sabes que el pecado hace una división entre tú y Dios? Necesitamos reconciliarnos con Dios. Y para eso, conocer nuestra verdadera condición. ¿Sabes cuál es nuestra condición? Versículo 3, vas ahí y dice, escondimos de él el rostro y lo menospreciamos. Es hora de volver el rostro a Dios. Es hora de decir, he llegado hasta aquí y voy a cambiar, voy a terminar con esto. Dios, transforma mi vida, transforma mi corazón y que todas las cosas sean hechas nuevas. La palabra menospreciar en el idioma original significa, mira qué interesante, la palabra es una palabra hebrea que significa que calculamos. Calculamos muchas veces qué ganamos y qué perdemos siendo cristianos, pero que vemos que hay poca ganancia en Cristo. Es ganancia cero, dice, por eso dice menospreciamos. La palabra que significa, el significado de la palabra es que para nosotros muchas veces Cristo tiene valor cero. Y actuamos como si Él tuviera valor cero. Y eso nos mantiene divididos entre Dios y nosotros. ¿Y sabes qué? Jesús dijo estas palabras, separado de mí, por eso tu vida no prospera. No, pero yo tengo mucho dinero, pero tienes una tristeza que no te la quita nadie. Tienes un complejo que no lo puedes dejar atrás.
Tienes una raíz de amargura que te está rompiendo por dentro. ¿Por qué? Porque tú no estás sano, porque no estás en Dios. Hay una segunda realidad que yo quiero compartir de este pasaje. Aparece en los versículos del 4 al 6. Quiero que lo lean conmigo. Dice la palabra en los versículos del 4 al 6. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, por abatido. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Amados hermanos, una segunda realidad es que Él tomó nuestro lugar. Y ese es el núcleo del Evangelio. ¿Sabe cómo le llamamos a eso? Sustitución. Te lo voy a decir en cubano, para que me entiendas. Quítate tú para ponerme yo. Bueno, exactamente lo puedo decir como en puertorriqueño, ¿eh? Sí, por ahí también. Quítate tú, que me voy a poner yo. Eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Nos quitó, nos puso a un lado, nos sacó de la ecuación, sustituyó nuestra vida por su vida, y ese es el núcleo del Evangelio. Los verbos acá en este pasaje son determinantes. Él llevó nuestros pecados, Él sufrió, Él fue herido. Verdaderamente Él está cargando con toda la culpa tuya y la mía. El versículo 6 resume la condición de la raza humana. Vamos a leerlo en el versículo 6. Ahí está. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y dice el 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero fíjense la sustitución, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cristo no murió simplemente como un mártir o como un ejemplo moral. Él murió como un sustituto legal, recibiendo la ira de Dios que te correspondía a ti y que me correspondía a mí. Esa es la realidad de Cristo Jesús. Ese es el Señor nuestro. Esa es la misericordia que Él nos ha tenido. Ahora, ¿sabe muchas veces por qué eso no nos lleva a una crisis espiritual? No nos lleva a un arrepentimiento y no nos lleva a un quebrantamiento del espíritu, porque nuestras vidas no están en Dios. Nuestras vidas no están en Dios. Porque cuando las vidas nuestras están en Dios y tú empiezas a entender que Cristo tomó tu lugar y que esa cruz fue por ti, y entiendes tu verdadera condición espiritual, entonces tu vida es transformada por alguien que vive en ti. No es transformada por ti, por alguien que vive en ti, que se llama el Espíritu Santo de Dios. Pero muchas veces no tenemos el Espíritu Santo, porque nuestra vida no está en Cristo. Por eso necesitamos entender 3 ideas clave que no podemos olvidar. La primera, Jesucristo no fue un mero espectador de nuestra miseria. Él se colocó voluntariamente para recibir el sufrimiento tuyo y mío. Él no simplemente criticó, como hacemos muchas veces nosotros, decimos, vemos un honle y decimos, está mal. Él no hizo eso. Si Él hubiera estado en el cielo, hubiera mirado y habría dicho, mira Carlos Javier. Ay, mamá, ¿cómo está eso? No, y le dice al Espíritu, y se pone peor, porque tú lo ves ahí, Él se va a poner peor. No, Él no hizo eso. Él vino y Él me sustituyó a mí y te sustituyó a ti. Él no es un espectador. El único hombre perfecto, inocente, fue tratado como el peor de los criminales para que nosotros, siendo criminales delante de Dios, fuéramos tratados como hombres y mujeres santos. ¿Has puesto a pensar en eso? ¿Sabes lo que dice la Biblia acerca de eso? En 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿estás en Dios? ¿Has sido llevado a Dios? ¿Tu vida está perdonada? ¿Tu vida está transformada? Ahora no te estoy hablando de religión.
Yo no te estoy hablando ahora de cantos, ni de predicaciones, ni de teologías, ni nada. Simplemente te estoy preguntando, ¿ya tu vida está en Dios? ¿Ya tú te arrepentiste, doblaste rodillas delante de Él y dijiste, Señor, perdón por las ofensas que mi vida te ha provocado? Por los caminos alternativos que he cogido a tu voluntad, por las veces que he virado mi rostro al escuchar tus palabras. Señor, llévame a Dios. Deberíamos clamar muchos de nosotros. Señor, llévame a Dios. Aun cuando ya eras cristiano, deberías pedir que nos llevara a Dios. La cruz es Dios pagando el precio. La ira que debió destruirnos fue absorbida por Jesús para darnos salvación. Sabes que tú y yo, cuando estábamos en el mundo, teníamos algunos enemigos. Primer enemigo, nuestra carne. Segundo enemigo, el mundo que nos rodea. Tercer enemigo, el diablo. Y cuarto enemigo, Dios. Porque Dios no estaba contento con nuestra vida. No estaba complacido con nosotros. Pero en su misericordia decidió darnos salvación. ¿Y crees que eso no tiene valor? ¿Crees que podemos tomar esa salvación y tenerla en poco, echarla a un lado? Cada azote que rompió la espalda de Jesús fue el castigo judicial que tú y yo deberíamos haber recibido. Tu pecado y mi pecado condenaron a Jesús. Tú y yo también lo matamos. Y Él sustituyó nuestra vida por la de Él. Y yo siempre te digo esto, mira, si Dios hubiera tomado la decisión, ¿no? Hubiera tomado la decisión en la eternidad de haber mejorado a las criaturas en su medio ambiente, tampoco lo podríamos criticar. Imagínate que Dios diría, oh, esta gente cayeron en pecado. Bueno, los voy a aliviar un poco, ¿no? Pero de todas formas que se mueran y se desaparezcan y que ya no tenga yo más contacto con estas criaturas. ¿Podríamos criticar a Dios? Es simplemente el justo pago por nuestros pecados. Como dice la Biblia, cada cual se apartó por su camino. Pero la diferencia es que Él no solamente alivió nuestras vidas, reservó para nosotros una eternidad junto a Él. Cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en Él el pecado tuyo y el mío. El pecado tuyo y el mío. ¿Te has puesto a pensar en cada azote de Jesús? ¿Te has puesto a pensar en este pasaje que se escribió miles de años antes de tu vida y de la mía? Y que todavía está vigente y es real y es completo para ti y para mí. Hay una tercera realidad que no podemos olvidar de este pasaje y es la sumisión voluntaria del Cordero. Vamos a ir al versículo 7 al 9 y continuemos leyendo. Dice la palabra del Señor, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado, eso es un verbo durísimo en hebreo, un día les voy a hablar de eso, durísimo, fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. A pesar de la injusticia del juicio humano,
el siervo permanece en silencio. Angustiado y afligido, él no abre la boca. Es llevado al matadero. Su sepultura con los ricos. Esto destaca el pacto de redención. El Hijo se sujeta voluntariamente al Padre antes de que el mundo fuese en la eternidad. Su obediencia teológicamente es pasiva y también es activa, porque es pasiva para sufrir sobre él todo el castigo por el pecado, pero además es una obediencia activa porque él cumple perfectamente la ley de Dios, viviendo entre los hombres, cancela el pacto de obras y establece el pacto de gracia para todas las generaciones, anteriores y posteriores a él. Fíjense qué manera de someterse voluntariamente a Dios. Mi pregunta es, ¿tú y yo nos sometemos de esa manera a Dios? No, pero yo no soy Jesús. No hay ningún tipo de pretexto. Somos, por la fe en Él, hijos de Dios. Tenemos todos los privilegios y responsabilidades que también tuvo Jesús. Los clavos no sostuvieron a Jesús en la cruz. Lo que sostuvo a Jesús en la cruz fue su amor y su voluntad de morir por ti y pagar la deuda que tú y yo habíamos adquirido. Eso sujetó a Jesús en la cruz. Jesús tenía poder para romper todo eso, pero se sujetó voluntariamente al plan de Dios. Filipenses 2:8 nos dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Estás dispuesto a someterte a Dios de la misma manera? ¿Te has puesto a pensar que muchas veces cuando vienen sufrimientos a nuestra vida y nos rebelamos a eso, no nos sometemos a Dios? Busquemos qué Dios nos está diciendo en medio del sufrimiento. A Jesús no lo mataron los soldados. Él decidió morir para que tú puedas vivir. Bueno, cualquiera dice, sí, no, pero históricamente lo mataron los soldados. Sí, claro, lo mataron los soldados porque él voluntariamente quiso que ocurriera, porque estaba planificado. De hecho, la Biblia nos dice en Juan 10:18, nadie me quita mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo y yo de mí mismo la vuelvo a tomar. Así que el poder que le viste a los soldados, que era el peor mal que rodea el sacrificio de Jesús, aquellos que lo laceraban, que lo golpeaban, era un poder limitado. Por lo cual te quiero decir, cualquier prueba que estés pasando hoy, cualquier problema que estás teniendo, tiene un poder limitado delante de Dios, porque Dios es más grande. Y Dios puede cambiar tus circunstancias antes del chasquido de mis dedos. Si estás pasando por la circunstancia y Dios todavía no la ha cambiado, es porque necesitas acercarte a Él y aprender de Él en medio de la circunstancia. No hay otro objetivo. No hay otro objetivo. No se quiere vengar de ti. Jesús no se quiere vengar de ti. Hay veces decimos, no, pero es que yo cobro $9 la hora, eso es que Dios se está vengando de mí. Está crucificado el hombre y se puso bravo y bueno, pues ahora voy a hacer que este cobre a 8 horas la hora toda la vida. Pues no. Es tu problema, no es de Dios. O sea, tú estudias más y busca más de Dios y Él te va a bendecir. ¿Sabes cómo? Primeramente busca el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Así dice la Biblia. Tengo una aplicación aquí que te quería compartir. Frente a la injusticia, Cristo cayó para que nosotros los culpables podamos ser declarados justos en el tribunal divino. Esa es la realidad. Ahora quiero concluir y lo voy a hacer de dos maneras. Lo primero que te quiero decir es que los sufrimientos de Cristo que han sido descritos por Isaías detallan con precisión matemática la sustitución penal. Quitarte de ese lugar y ponerse Él. Él tomó nuestro lugar bajo la ira de Dios para darte su lugar en presencia del Padre. Eso hizo Jesús. Acceso directo a nuestro Padre. Quiero hacer un llamado a la iglesia. Adora al Salvador con profunda humildad.
¿Saben una cosa? Que cuando yo veo que nosotros cantamos aquí hay mucha gente que está pensando en los extraterrestres. Adore a Dios, desate la lengua, desate la boca y glorifíquelo. Deje los problemas pecaminosos y las cosas, déjela atrás. Usted cuando venga a la iglesia, piense que usted viene a dar una ofrenda a Dios en alabanza, en acción de gracia, involúcrese en lo que está pasando. Hay otros que llegan tan tarde que jamás se han enterado de lo que hacemos al principio. Eso también está mal y deberían cambiarlo. Eso no está bien y no es de bendición. Pero el primero que no le bendice es a tu vida. Necesitamos entender que tienes una cita con Dios. No conmigo, no con la iglesia, no con hermanos que te caen bien o mal. Eso es irrelevante. No tiene sentido. No pasa nada con eso. Es una cita con Dios. Si eres del Señor y eres iglesia de Dios, ven y adóralo, alábale. Él dio su sangre, Él entregó su Hijo y camina en santidad. Eso es para la iglesia. No estás autorizado a seleccionar cultos como si el viernes no te hiciera falta. El viernes necesitas escuchar lo que Dios quiere enseñarte. El miércoles necesitas ir en oración por tu vida y por la mía delante de tu Padre Dios. Y te voy a decir, a lo mejor te parece un poco brusco y muy directo de parte mía, pero te voy a decir, claro, porque soy yo, humano, que tengo la misma necesidad que tú. Cuando Dios te mande a llamar, ahí los paños ya no van a estar tibios, ahí van a estar calientes. Porque cuando Dios te manda a llamar, tienen métodos increíblemente directos e increíblemente eficaz. Así que, como dice la Biblia, mientras hay tiempo, escucha su voz y vuelve a Él. Y por último, un llamado a los no creyentes. Pastor, pero aquí todos son creyentes. Bueno, sabrá Dios. No desperdicies, ni desprecies, ni vires la cara al siervo sufriente de Dios. Si hoy escuchas su voz, te quiero decir algo, es contigo. No es con el de al lado, es contigo, es para ti. Esta es su voz, reconócelo, arrepiente de tus pecados, lleva la cruz que Él te está dando y confía en el sacrificio perfecto de Dios. Esa es la realidad. Porque al fin del día, querido hermano, hay algo que nosotros hemos estado estudiando hoy. Los sufrimientos del siervo no fueron accidentales. Y yo sé que ni tú ni yo queremos sufrir. Pero algunas veces estamos pasando por situaciones complicadas. En el orden personal, en el orden emocional, en el orden mental. Y no queremos estar ahí. Recuerda, puede ser que Dios te está llamando. Puede ser que Dios te está diciendo, ven a Él. Ven, que quiero conversar contigo. Ven, me quiero revelar en tu vida. Ven, te quiero usar. Ven, quiero hacer cosas contigo. Y muchas veces estamos mirando el rostro, tapando nuestros oídos e ignorando la voz de Dios. Considera que muchas veces el sufrimiento puede ser el plan de Dios. ¿Sabe por qué? Porque fue el plan con Jesús. Fue con Jesús. Y si fue con Jesús, también puede ser con nosotros. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, te doy la gloria y la honra y la alabanza en este día. Te pido que nos bendigas y que nos ayudes a estar siempre en tus manos, a vivir para tu gloria, a vivir para ti, para que tú te manifiestes en nosotros. Señor, te pedimos perdón cuando somos irreverentes, cuando vivimos en vano el tiempo que nos regalaste, cuando escuchamos tu voz y miramos al otro lado. Permite que podamos rendirnos en ti, Señor. Bendícenos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén.